Bienvenidos a Matedumat, mi nombre es Eric. El día de hoy estamos con la maestra Olimpia Castro del Ministerio de Perú y nos hablará acerca de la educación matemática en su país. Bienvenida, Olimpia, un gusto tenerte aquí en México, un gusto tenerte en Matedumat. Gracias, un gusto también poder compartir con ustedes. Yo en realidad soy profesora de matemática y trabajo en el Ministerio de Educación en la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, que viene a ser los encargados de la evaluación de los logros de los aprendizajes en los estudiantes. Esa es prácticamente la función y interactuamos con diferentes oficinas del Ministerio en general. Excelente, y además también hay que decir que eres la presidenta de la Sociedad Peruana de Educación Matemática. Exacto, y esta es la oportunidad que tenemos entre pocas sociedades que hay en el país, en el Perú, de poder trabajar con docentes en ejercicio, que ya están en servicio, tratar de difundir, de hacer algunos talleres de capacitación, que no es bastante frecuente, pero al menos hay alguna atención, tanto SOPEMAT, que es la sociedad en la que presido, y también hay otra sociedad que es APINEMA, que es de investigación en educación matemática. Claro, y esta cuestión de que haya tan pocas asociaciones de educación matemática, pues es también el reflejo de que es una disciplina joven. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿tú tienes una noción acerca de cómo surge la educación matemática en Perú? ¿Qué motiva el surgimiento de las asociaciones o de programas en Perú acerca de educación matemática? Sí, realmente en la formación de los profesionales en educación, la especialidad de matemáticas se da, digamos, en esta primera parte, en el pregrado uno comienza y escoge su especialidad. Pero posteriormente, cuando uno continúa los estudios, viene que si quieres la licenciatura, la maestría, el doctorado, generalmente se dan en educación en general, en gestión en la educación, en investigación en educación, pero en educación matemática es muy poco. Se está promoviendo últimamente esta parte. Son dos universidades que, digamos, de alguna forma están poniendo un esfuerzo bastante grande en ellos. Una de ellas es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellos tienen una maestría en enseñanza de la matemática y estimula mucho la investigación en matemática también. Y la otra es una universidad nacional, la Universidad de Enrique Guzmán. Y esta universidad tiene por fuerza también la formación de docentes y cogiendo también en estos posgrados la especialidad de matemática. Tenemos muchas universidades, pero como te digo, quedan en esta parte de educación general. Y dentro de esta formación de profesores, digamos que sería como una parte de la educación matemática, pues quizá alguna de las cosas que suelen desarrollar los profesores, los formadores, es investigación en educación matemática. ¿Podría detectarse algunas líneas de investigación que prioritariamente se trabajen en Perú? Líneas de investigación en educación matemática. Sí, y ahí pude revisar un poquito lo que están en estas últimas, digamos, en estas últimas partes, en estos últimos tiempos. Tenemos, por ejemplo, la parte que es de tecnología, y no solo en lo que es investigación, sino también en lo que se está especializando en estos posgrados, en estas maestrías, y también por las necesidades de hoy en día, ¿no? Tecnología, sobre todo en la visualización, esta parte de la geometría dinámica y en general cómo beneficiar a la educación. Otro aspecto también que se está dando es lo que corresponde a epistemología, por la necesidad misma de la formación de los docentes, y esto es algo que estamos iniciando, están todavía en esfuerzos algo aislados. Tenemos mucho apoyo de investigadores externos que apoyan a las sociedades y a las universidades. También está la parte de resolución y formulación o creación de problemas. Esta es una parte de investigación bastante tierna, promovido nosotros tenemos al doctor Ularico Malaspina, que investiga y difunde mucho al respecto, generando esta inquietud de investigar, y no solo a nivel de docente, de lo importante que es para un docente el crear y formular problemas respondiendo al enfoque y a las habilidades, sino también en cuanto a los estudiantes, de lo cual traigo también un taller ahora para explicar qué evidencias se van teniendo al respecto. Y otro aspecto también que se está viendo es lo que viene a ser en la formación de los docentes, el desarrollo de la competencia matemática.
Si justamente quisiéramos descifrar cómo está la formación de los docentes, muy pegado a conocimientos, a contenidos en sí. Entonces, nuestra formación que hemos heredado y tradicionalmente es el contenido matemático que hay que saber del ABC, pero esto dentro de lo que viene a ser la competencia, es decir, cargado de habilidades, el para qué, por qué y cómo te va a jugar esto en la vida, estamos en una vertiente muy nueva todavía y hay bastante investigación, sobre todo manera de diagnóstico, cómo estamos en la competencia, para frente a ello comenzar a dar algunos puntos de retroalimentación y capacitaciones necesarias. Ok, de lo que dijiste, me gustaría hacerte dos preguntas. Hablaste sobre investigadores extranjeros e investigadores externos que vienen al Perú y apoyan de alguna forma, y mencionaste, bueno, algunos que están haciendo, algunos investigadores en Perú que están haciendo trabajo. Entonces, en el primer ramo, indiscutiblemente, Vygotsky, Piaget pueden ser referentes mundiales para cuando hablamos de educación en general, de educación matemática en particular, pero quizá haya otros referentes, y me gustaría saber si en Perú se puede detectar la influencia de algunos autores, ya sea que porque los han visitado en alguna universidad en Perú, o indirectamente sus trabajos son muy leídos, la influencia de cierta escuela que esté en Perú. ¿Tú detectas algo? Sí, justamente en esa línea, la cercanía que hay, el apoyo que dan o la respuesta a algunas invitaciones que se han tenido para algunos congresos, algunas conferencias. Por ejemplo, contamos con los aportes de Godino, Carmen Batanero en la parte de estadística, probabilidad también, es muy leída, a base de muchas investigaciones. Tenemos también Vincent Font con todo lo de la idoneidad matemática, el desempeño del docente, es algo que en estas últimas investigaciones, específicamente en esta maestría de enseñanza de las matemáticas, lo están cogiendo de manera general, ¿no? Con esto de la didáctica. Michel Artic también apoya bastante, nos ha visitado y realmente nos da pautas muy concretas de cómo incentivar, cómo buscar relacionar estas miradas teóricas con la práctica que se tiene. Bueno, entre otros, de repente omito alguno, pero claro, sí, los primeros que van. Y ahora, sin duda hay investigadores de Perú que son bastante productivos, que salen, que publican. ¿Quiénes ubicas tú? Claro, siempre está la posibilidad de dejar gente fuera, sí, pero sí, más en un sentido, no tanto del reconocimiento a ellos, que desde luego en la comunidad ya lo tienen, sino de dar algunos visos a las personas que nos ven, de personas que puedan buscar en Perú. Claro, justamente en estas líneas de investigación, que son los que ellos mismos han hecho investigaciones, tenemos tesis de ellos y también están asesorando. Por lo tanto, yo diría es el pulmón de la investigación hoy en día, ¿no? Bueno, está el doctor Ularico Malaspina, que por muchos años es uno de los que encabeza esta lista en diferentes aspectos del aprendizaje, de la enseñanza de la matemática. Actualmente tenemos a Cecilia Gaita y Paraguirre también, que trabaja en la maestría de la enseñanza de la matemática en la Católica, Francisco Ugarte también, Jesús Flores, bueno, de repente porque estoy más cercana, conozco más esta institución y son los primeros nombres que salen, pero hay muchas personas que ya están haciendo la investigación desde, digamos, la profundidad que implica un documento, una tesis, como también el promover en el acto mismo, ¿no? La investigación-acción. Hay bastante movimiento, monitoreo y asesoramiento a los doctores para investigar desde la dinámica de sus aulas mismas, reflexionar sobre cómo se va dando esta práctica para poder tener algunas líneas de mejora, de reflexión que nos lleve a reacciones positivas, ¿no? Ok. ¿Qué opciones tiene de posgrado, de estudio de posgrado, una persona que termina el pregrado, que termina la licenciatura y quiere dedicarse a la educación matemática? En Perú, ¿qué podría estudiar? ¿Alguna maestría, algún doctorado? Sí, hay maestrías en educación, como digo en general, y maestrías en educación matemática. Está surgiendo, hay universidades
jóvenes que están viendo la posibilidad de también tener estas líneas. Por ejemplo, la Universidad la Ruiz de Montoya, Antonio Ruiz de Montoya, también está buscando tener ya maestrías en educación matemática. Los doctorados que hay son en educación, generalmente para la especialidad van fuera del país a seguir estudios de doctorado en educación matemática. Esa parte no es el fuerte dentro de Perú mismo, ¿no? Ok. Y dentro de esta noción del matemático, del profesor que se está formando para dar clases de matemáticas, ¿cuál es la percepción social que se tiene acerca del profesor de matemáticas? Tanto desde el punto de vista de la sociedad, claramente, pero también desde los apoyos del gobierno. Ese es un punto bastante difícil y hay muchos puntos de vista en general. Comenzando que para ser docente de matemática uno puede formarse en una universidad o en un instituto pedagógico, y con ambos puedes ejercer la carrera. Estamos hablando de profesor en general, seguir educación en la especialidad que elijas. La especialidad de matemática tú la puedes tener también en el instituto pedagógico y enseñar en primaria o en secundaria, y también la puedes tener en la universidad. En estos últimos años, con el afán de regular, se pide que todos tengan el título, el grado, entonces es una exigencia, está registrado y por ella se está canalizando, está habiendo una movilización para tener los estudios universitarios. Eso en cuanto a la formación, y de ahí teniendo el bachiller en educación matemática, aunque el bachiller sale en educación y después tendrías que seguir cursos de especialización, se puede tener también la licenciatura, pero socialmente el docente como que no es valorado como debe ser. Estoy hablando del entorno social, cultural, económico inclusive. Hay mucho de hablar que cómo es lo que gana, cuánto gana. Ahora estamos en la carrera pública que permite el ingreso y el ascenso, que también va con la parte de remuneración. Hay efectos en los jóvenes que egresan, cada vez es menor la cantidad de estudiantes que optan, por ejemplo, por ser profesores de matemática, porque si eres bueno en matemática tienes muchas otras carreras que te dan otras perspectivas. Quizás por vocación, sí, de hecho, los que están muy seguros de eso optan por ello, pero si es educación inicial, educación primaria, en cuestión de la especialidad de matemática es un poquito álgido. Ahí tú notas, por ejemplo, yo hace muchos años estudié en un pedagógico y la especialidad más pequeña era matemática, y no es porque no le gustara matemáticas, sino porque sus opciones habían sido, bueno, si soy bueno en matemáticas, si me gusta matemática, en otra carrera, y esto se da en algunas partes. Pero eso se requiere, no se ha perdido, se está tratando de estimular, de motivar bastante. Creo que eso debe surgir desde la escuela misma, esa formación, que sea algo atractivo, algo que vaya generando esas necesidades de seguir buscando más, y va de la mano, ¿no? Porque no es cuando tienes que decidir por qué optas, sino cómo vas formando esa inclinación hacia la investigación, hacia la matemática, hacia el sentido no solo práctico útil, que de por sí también debe tener, sino de la búsqueda intensa. Entonces es un punto que en realidad todavía, si investigamos, todavía nos saldrían evidencias, como hay mucho por hacer. Ok. Y finalmente nos gustaría saber, ¿tú cómo vislumbras? Quizá pudiera parecer como una lista de deseos, pero ¿cuál sería tu perspectiva del futuro de la educación matemática en Perú? ¿Qué te imaginas que se viene para la educación matemática en Perú? Wow, es cierto que es una lista enorme y una lista difícil de decir qué primero y qué después. Por la experiencia que tengo ahora desde el ministerio, del poder llegar a diferentes puntos del país y trabajar con docentes, una de las cosas, y creo que es a manera de un compromiso latente, es la formación, la formación disciplinar de los docentes. En matemática esto es importante, conocer la esencia, la base, para poder mejorar
esta parte que queremos de la enseñanza, de cómo se logra el aprendizaje para que sea una efectiva transposición. Si uno no tiene el dominio, no va a tener el recurso necesario de poder llegar. Pero eso parte desde la formación que debemos recibir todos los docentes, ese conocimiento matemático, no está solo en el nivel de lo que se tiene que enseñar, es lo que se debe saber. Otro de los puntos, bueno, uno, como te digo, es la formación, es la atención oportuna también y permanente a los docentes. Si por muchos años sabemos que nuestra formación, tratando de darla de la mejor forma, aún hay pendientes, en esta actualización, esta formación de docentes en ejercicio, si bien hay muchos esfuerzos del Ministerio de tener monitoreo, supervisiones, acompañamientos a los docentes en servicio, hablando del sector público, no es suficiente. ¿Sabes? Nuestro país es muy diverso, es muy amplio, estamos en diferentes lugares, entonces actualmente hay mucha necesidad de capacitación, de formar una buena base, y eso se va a traducir después en efectos en el aprendizaje en los distintos niveles. Entonces, uno, como te digo, sería la formación del docente, formación en inicio; la otra, la formación del docente en servicio. Bueno, y esto va de la mano con otros aspectos, que es la currícula de los pedagógicos, de los institutos superiores, que se vayan actualizando, que vayan entrando con estas influencias de nuevas investigaciones, de las nuevas teorías, que la ingeniería didáctica se pueda plasmar y no solo quedar en el conocer contenidos matemáticos sin profundidad, ¿no? Entonces, si yo diría, se basa en formación a distintas instancias, involucra a muchos actores, ¿no? En decisiones políticas a diferente nivel, pero que es necesario y a gran escala. Sí, desde luego los retos para la educación matemática son muchos, afortunadamente. Digo afortunadamente porque nos da más ideas para trabajar, le da posibilidad de desarrollo a los estudiantes, a los que se están formando, pero también porque nos deja ver que es una disciplina viva y que es una disciplina cambiante totalmente. ¿Algo que te gustaría agregar acerca de la educación matemática en Perú? Por ejemplo, en nuestro país, el nuevo currículum que se está instalando, tenemos 2 o 3 años implementando el currículum que ya está en las escuelas, ha tenido un giro. Por ejemplo, el enfoque de la resolución de problemas, y todos los docentes del país lo sabemos, una teoría de situaciones didácticas que debe plasmarse en el día a día, y así declaramos muchas cosas que sabemos que se pide, que curricularmente está establecido, pero los docentes nos dicen: ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera puedo acceder de manera más rápida para poder ser efectivo en mi manera de dar? Entonces, en la medida en que intercambiemos, hablo de docentes, pares, cerca, estas experiencias, estas iniciativas cortitas, aprender uno de otro, como también el poder leer, investigar y actualizarse de estas otras investigaciones que nos van dando las luces de cuáles son los caminos esperados, adecuados, y que no todos crecemos a la misma línea. Es importante. Nosotros estamos en esa mirada, en un salir de una enseñanza tradicional que nos cuesta mucho, porque los actuales docentes tenemos esa tradición, claro, esa herencia, para entrar a esta línea que estamos convencidos que es la mejor, que no todos van a ser matemáticos, pero todos pueden hacer mucho con la matemática que aprenden en su vida. Entonces, nos unimos a todos estos esfuerzos, a los congresos, a las difusiones, a las investigaciones, porque nos nutre y lo necesitamos como país. Pues muchísimas gracias, Olimpia, muchísimas gracias por tus reflexiones, muchas gracias por regalarnos esta visión sobre la educación matemática en Perú. Seguramente va a ser de bastante utilidad tanto para los estudiantes que están pensando en opciones para estudiar algo referente a la educación matemática, como para los investigadores que a veces vamos siempre a los mismos puntos, y saber que en Perú pues hay trabajos que se están desarrollando y saber qué trabajos. Muchas gracias, Olimpia. Ok, gracias también a ti por la invitación. Lo que se acaba de presentar en la entrevista es una visión proporcionada por una persona que, al igual que muchas otras, se ha dedicado durante muchos años a la educación matemática en Perú.
Nos encantaría que otros colegas peruanos nos compartan en los comentarios su visión acerca del estado actual y del desarrollo de la disciplina en su país. En la descripción del video hemos colocado la visión que nos comparten los colegas Jesús Victoria Flores Salazar y Rosa Cecilia Gaita y Parra Aguirre en el capítulo titulado Educación Matemática en el Perú, Avances y Perspectivas. Como forma de complementar la información que tan generosamente nos ha compartido la maestra Olimpia Castro, hemos de enfatizar en la gran cantidad de colegas peruanos que están realizando investigación en educación matemática y que, por cuestión de lo limitado en tiempo de la entrevista, no fueron mencionados en este video. Por ejemplo, la larga lista de colegas que pertenecen a la red de etnomatemática, las que pertenecen a la red iberoamericana de MTSK, a la comunidad de GeoGebra de Latinoamérica, por mencionar algunos. Queremos expresar nuestro reconocimiento a cada uno de ellos y de ellas, así como a tantos y tantos docentes que promueven una mejor enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en Perú. Los invitamos a compartir este video, a dar like y a suscribirse en el canal.